7 de la mañana, este último día del año que viene con una máxima de 32, con chaparrones y que nos cambió mucho todo porque pensábamos una salida, una despedida del año festiva. Vamos a guardar el Dizors. ¿Te acuerdas que ayer habíamos dicho? Prometimos cosas. Tenemos incluso un compilado del año. De los, como todos los años, como claro. todos los años, lo dejó preparado Delphi Carmona. Y bueno, lo podemos poner. Vamos a ver. Estamos un poco tomados. Y lo ponemos el 2. El 2 de enero. Al 2 de enero, cuando y no estés vamos vos. no vamos a hacer todo este laburo. No, estamos un poco, muy tomados por un hecho que es obviamente la muerte de Jorge de la Nata ayer a los 64 años. Lo están velando todavía en lo que es la Casa de la Cultura, se llama ahí en la Avenida de Mayo. Se va a producir el entierro. En media hora mañana. se reabre. Sí. Media hora se reabre el crematorio. Ayer nos acercamos con Ernesto Tenenbaum a la noche. Había. Es bastante impactante ver gente haciendo cola para despedir a alguien que no conocieron personalmente. Pasa. Yo creo que Maradona fue el último. Para mí. De cola de gente que lo admiraba, quiero decir. Bueno, sí, Diego, era otra. Diego ni hablar, ¿no? Sí, explotó Diego la plaza. Era Diego otra. No, pero era. Sí, pero es impresionante también ver gente conmovida. Por la muerte de alguien que no conocieron personalmente, en este caso sin lugar a dudas, el periodista más influyente de toda una generación, creo yo de la generación del periodo democrático, digamos, de este primer periodo post-dictadura, en función de cómo fue el impacto que tuvo la Nata como director de Página 12 y después sucesivamente cambiando la manera de abordar el periodismo político en distintos medios. Así que bueno, vamos a recordar un poco a la Nata. Ya en el año 1990, cuando todavía dirigía Página 12, y se suponía, y Página 12 era un medio que fue el primero que habló de las violaciones. Antes había hablado el Herald y también el Porteño, como nos recordaba recién Gabriel Levinas, pero fue el primer diario que incorporó la cobertura en castellano, cotidiana y recurrente del tema de los derechos humanos, que le dio lugar a los desaparecidos, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas. De hecho, aparecía como le daba lugar como unos avisos de lo que eran los reclamos por la aparición con vida de los desaparecidos en la última dictadura militar. Y en el medio de ese mundo tan progresista, en que también había muchos exguerrilleros que formaron parte de la fundación de Página 12, la Nata hizo algo que en esos términos era provocador, como iba a ser siempre, que era que le importara además muy poco el qué dirán, y fue a ser entrevistado por Mariano Grondona, que era la representación de el hombre de la derecha más acérrima, que había sido además procesista en su momento, Mariano Grondona. Y en esa nota la Nata se definía en el año 1990 de la siguiente manera. Me encanta que usted me ubique a mí dentro de la izquierda. No, yo no estoy dentro de la izquierda. Yo sería una especie de liberal izquierda, cosa bastante rara. ¿Un liberal? Un liberal. La revista Newsweek hace 2 o 3 meses atrás sacó un artículo hablando de la prensa en América Latina y cuando habla de Página 12 lo califica como el diario liberal Página 12. Yo creo que pertenezco al... Bueno, aclaremos un poquito a los espectadores. En Estados Unidos, liberal, se le dice lo que acá se llama zurdo, ¿sería? No, no me diga que me va a decir como Maslatón, Totman es zurdo. Por favor. Claro, acá todo el mundo de golpe es zurdo. Lo que pasa es que este país está demasiado corrido a la derecha. Sí, realmente es verdad. Demasiado corrido a la derecha. Este país está demasiado corrido a la derecha, de reproche que después le iban a hacer al propio La Nata, claro, respecto de cómo evolucionó su posicionamiento en algunas cuestiones. De hecho, hoy Página 12, que tiene una actitud muy mezquina, porque es muy difícil, porque fue uno de los fundadores, en lugar de decir que fue su director. Es cierto que cuando arranca Página 12, La Nata tenía 26 años y algunas de las firmas más importantes del diario tenían mucha más trayectoria y peso que la del propio Jorge La Nata. Mencionamos hace un ratito Osvaldo Sauriano, Osvaldo Bayer, el propio Berbisky, Pasquini Durán, era como una gran cantidad de firmas. Bueno, Martín Caparrós también estuvo y fue uno de los grandes amigos de Jorge La Nata. Le mando un abrazo a Martín, que cuando lo entrevistamos hace un tiempito con Tenenbaum acaba de publicar las memorias Martín Caparrós en las que habla de cómo atraviesa la enfermedad de Lela. Puso un tuit, Martín, con una foto con La Nata de esa época.
época. Y él dijo, Martín dijo, yo estoy peleando por seguir siendo quien soy y él está peleando por volver a ser quien era, respecto de cómo en paralelo los dos atravesaban todo esto. Pero bueno, en esa redacción de Página 12, si bien había firmas muy importantes, Lanata fue una figura fundamental como director, pero fundamental. Y Página 12, sobre todo por el enfrentamiento que tiene después Lanata con el kirchnerismo, y cuando empieza a trabajar con el grupo Clarín, inicia un proceso de borrarlo de su historia, ¿no? Y hoy no solamente minimiza mucho el rol de Lanata en lo que fue la irrupción de Página 12, que hoy es un diario sin gran influencia, pero en aquel momento, en el de Página, fue un diario que le cambió el lenguaje a todos los demás diarios, o sea, cambió a La Nación, cambió a Clarín. El otro día lo entrevistábamos con Ernesto, a Jorge Fontevecchia. De hecho, o sea, por ejemplo, hubo una camada de periodistas que estábamos en Página 12 y fuimos a trabajar a La Nación, cosa que La Nación no hacía nunca, no contrataba periodistas de otros diarios. Necesitaba refrescarse y por eso los convocaba a ustedes. Sí, para traer un poco de eso, de otro lenguaje. Nuevo, Yo claro. me acuerdo, me peleaba con los editores de La Nación porque me ponían el primer mandatario, el jefe de Estado, y nosotros teníamos como un lenguaje mucho más coloquial, mucho más, y en algunos casos también con una intención más narrativa, como sacándole toda esa formalidad. Y me pasó de La Nación también, que era como muy el trato con los periodistas, con los jefes, era como muy más formal, y en Página con Jorge se discutía de igual a igual, aunque él era el dueño, la autoridad máxima, era como era como una cultura entrar a La Nación. Sí, claro. Y había no cuestionabas al editor. No, y había menos mujeres que en Página, o sea, era toda una cultura que desde Página 12, que nunca terminó de crecer a la par de un medio grande, irradió y influenció sobre las redacciones todos los demás medios, en la gráfica primero. Bueno, y decíamos, en ese salto que hizo Lanata, después de criticar mucho al grupo Clarín, sobre todo su posición dominante y un montón de cuestiones que hacían a la competencia por la publicidad, etcétera, Lanata termina trabajando en Clarín y, como todo el mundo sabe, además convirtiéndose en una de sus principales figuras en la pelea contra el kirchnerismo a través de sus investigaciones. Y eso finalmente lo llevó a Jorge a darle un nombre a eso que llamó grieta, cuando le dieron un premio Martín Fierro. Yo creo que hay como una división irreconciliable en la Argentina, y a esa división yo la llamo la grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Es lo peor que nos pasa. Y creo que incluso va a trascender al actual gobierno. El gobierno en algún momento se irá, vendrán Florencia, Máximo, Néstor Iván, lo que sea, y después se irán. Y la grieta igual va a permanecer. Porque la grieta ya no es política, es cultural. Es una grieta cultural en sentido extenso. Tiene que ver con cómo vemos el mundo. Ha separado amigos, hermanos, parejas, compañeros de laburo. Antes había más gente que yo saludaba acá. Ahora hay menos. Eso fue en el año 2013, terminaron chiflándolo quienes entendían que él había sido parte de la construcción de esa grieta que él describía. Él venía de Página 12, donde gran parte de sus orígenes estaban ligados a quienes después lo estaban chiflando en ese momento. Y con relación a lo que pasa ahora, antes, en los últimos meses de trabajo de Lanata, que coincidieron con los primeros meses del mandato de Javier Milei, bueno, fue uno de los tantos periodistas a los que Milei llamó ensobrados, sin ningún tipo de justificación más que su propio enojo. Claro, Lanata lo que decía es, bueno, nos está atribuyendo un delito, porque si a nosotros nos pagan un sobre, nos están coimeando, ¿no?, a los periodistas. Entonces decía, bueno, debería mostrar pruebas. Digo, yo como periodista, cuando hago una denuncia contra el poder, hago una investigación, muestro papeles, muestro pruebas, bueno, que él demuestre esto que está diciendo a los periodistas, entonces lo denunció. Por calumnias. Exacto. De esto decía Lanata sobre Milei. El presidente no es consciente de su rol. Yo querría un presidente que hiciera de presidente. Es como que el ascenso del presidente de panelista a presidente fue muy vertiginoso, y yo creo que Milei se quedó como enganchado en ser un comentador de Twitter. Y el país no es Twitter. Es más, Twitter es algo muy chiquito, no es la Argentina. Entonces vos en Twitter podés decir cualquier barbaridad que no le importa a nadie. Pero la Argentina no es Twitter, no tiene que serlo.
Bueno, y hubo quienes lo despidieron como el mejor de su generación. Yo creo que sin lugar a dudas fue el que más marcó a toda la generación de periodistas que empezó con él y los que vinieron después en la postdictadura. Mario Pergolini hablaba de la siguiente manera. Rescato lo de Daniel Haddad en su posteo de hoy, ¿no? Despido el mejor de mi generación. Creo que todos sentimos eso, ¿no? Que despedimos al mejor de la generación. Postdemocracia, sin duda. Un día se levantaba y decía, el diario sale amarillo, decía, vamos a quebrar, y decía, me chupan huevo, que tenemos que quebrar o no. Todo el mundo se va a acordar que esto es amarillo. O el agujero, me acuerdo cuando él hizo el agujero, ¿no? Una revista. Bueno, esos fueron dos de las tapas más famosas de Página 12 en un momento cuando le dijeron que era un diario amarillista, entonces que en la época de Menem, entonces decidió que el diario iba a salir amarillo, lo cual era un dolor de cabeza para todo el mundo porque había que conseguir papel amarillo y Página 12 tampoco que tenía tantos recursos. O en un momento, no me acuerdo por qué, la del agujero efectivamente quiso hacer un agujero en el publicar como un gran agujero o tapas negras o las tapas, no solamente las tapas irreverentes o que apelaban al humor o a la burla o la ironía en Página, sino también bueno, ahí está el por mayor, amarillo 12, porque era con Página 12, lo estamos viendo en imágenes, y estas fueron algunas de esas locuras que se le ocurrían a la Nata como editor para, bueno, donde rompía el molde, francamente. Mucho lo que le reprocharon después es que, bueno, que esa actitud tan irreverente que tenía frente al poder terminó cambiando cuando él pasa a formar parte del poder. Nos decía recién Gabriel Levinas, era un tipo muy poderoso, y sí, terminó siendo un tipo muy influyente en la política argentina. Con Jorge Rial trabajó, muchos se sorprenderán, pero Jorge Rial, él lo contrató para ser columnista en 23, una de las tantas publicaciones que llevaron el sello Jorge La Nata. Hay que reconocer a un tipo que nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, cambió absolutamente el periodismo en la era moderna. Eso está claro, desde Página 12, siendo un pendejo, realmente un pendejo, cambió la manera de hacer el periodismo gráfico y después tuvo la habilidad, la inteligencia de trasladar esa revolución periodística a la tele y a la radio, con aquel hora 25 a la noche, muy tarde, en la Roca Pop. Yo tuve la suerte de compartir redacción con él y un tipo muy generoso, por lo menos personalmente muy generoso. Sí, muy generoso. Armaba grupos, era muy generoso La Nata. Y hablaba de Hora 25. Hora 25 era un programa precioso, hermoso, de la medianoche, pues Hora 25, que fue un programa que hizo en radio que era de conversaciones más al estilo, ¿cómo se llamaba? El español, que aprovechaba los silencios. El perro verde Jesús Quintero, más al estilo de Jesús Quintero en su faceta más charlador, conversador. Era un programa muy lindo, Hora 25, que producía mi amiga Chaine, que le mando un beso grande también. Y bueno, finalmente Eduardo Feynman, con quien terminó compartiendo las mañanas, el propio Haddad, los que venían de un palo completamente distinto y que durante muchos años estuvieron muy enfrentados. Haddad dice, bueno, hasta que nos encontramos. Bueno, ayer Feynman me decía en el velatorio de La Nata, dice, bueno, yo también lo ubico, yo decía, bueno, fue de los grandes editores de la Argentina, me dice, a la manera también de Neustadt. Digo, bueno, pues estaba en algún momento en sus antípodas ideológicas, pero fue también la idea de comunicar rápido, fácil, de manera efectista. Ahí había también algo de, y esa cosa de que un país o gran parte de la población se paralizara frente a la tele para ver qué decía una persona. Creo que no pasaba desde Neustadt, efectivamente. ¿Qué dijo Feynman sobre La Nata? Creo que se fue un grande del periodismo argentino. Creo que se fue uno de los hombres claves del periodismo en los últimos 20 años de democracia. Uno de los hombres que más investigó la corrupción del kirchnerismo durante los últimos 20 años. Sus informes, sus investigaciones dieron curso a muchas causas judiciales, de las cuales hoy, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner está muy complicada y condenada. 7:14 de la mañana. Don't Look Back in Anger. Oasis en vivo en el último día del año.